Buenas con todos. Vamos a empezar con este conjunto de resúmenes em, sobre sobre los fundamentos de la acción humana. Con referente a este tema, vamos a analizar el capítulo uno del libro de Acción Humana de Ludwig von Mises. Eh, Dentro de este capítulo está El hombre en acción, se llama el capítulo, y son los ejercicios ¿no? O sea, las las páginas uno 2 y 5. Entonces, este es un resumen del pensamiento básicamente acerca de lo que piensa eh, Mises acerca de, de todo político o este personaje que cree en el socialismo. Todo socialista es un dictador disfrazado, dice. No cree que haya una excepción a la regla. Eh, y dentro de esto, hay muchos pasajes en la bibliografía y comentarios periodísticos, e incluso en el mismo libro que habría que mencionarlo en su momento, que se va a hacer el análisis correspondiente de tener una posición favorable al socialismo, que este libro de John Maynard Keynes. Entonces, dentro de este esquema, para mí también entraría que dentro del pensamiento económico de Keynes tenía un sesgo hacia que la economía fuera planificada, de planificación y con connotaciones dictadura, ¿no? Claro que eso no son temas que nunca se mencionan en los libros de macroeconomía porque simplemente presentan un conjunto de modelos que per se uno tiene que asimilarlos, modelos matemáticos o modelos formalizados y todo esto, pero que nunca va más allá de poder criticar de forma filosófica y lógica la, la inclinación, eh, valga la redundancia filosófica o la inclinación de pensamiento acerca de cuál debe ser el grado de importancia del Estado, de si este está dentro de un esquema normativo positivo, ¿no? Y eso entra al plano de la literatura de historia del pensamiento económico, pero muchas veces se deja de lado esta postura de los liberales austriacos, en detrimento de solamente presentar una versión de eh, socialismo, liberalismo inicial, o John Locke y eh, otros pensadores como Karl Menger. Después se viene el marxismo con Marx y otros pensadores como Hegel también, o bueno, Hegel y los que siguen el pensamiento marxista y otros pensadores socialistas, comunistas. Y de ahí viene Keynes, ¿no? Representa la contracara podría decirse que es una persona un poco más eh, no directa en esto, pero que a mi parecer, o sea, esta es una opinión personal, a mi parecer, es más calificada en el orden del capitalismo, porque si uno ve las ideas de Keynes en un momento hace un análisis de la importancia del libre mercado, ni de la importancia de las inversiones, a tal punto que reduce al inversionista a un ente irracional que actúa por impulsos, ¿no? Y eso en la vida práctica no es cierto, incluso la economía, la microeconomía eh, neoclásica, que es la que actualmente se estudia
en el 99% de o 95% de las escuelas de las universidades mundiales en el mundo eh, tienen todo un armazón formal, racional de qué es lo que conlleva al empresario tomar determinadas acciones productivas, ¿no? Y esto dentro de un entorno competitivo donde el mejor asignador de precios es el mejor asignador de recursos de forma eficiente es en base a la información que provee el mercado acerca de los precios de los mismos. Eh, bueno, este es el libro de Lloyd Buffett que ha sido bastante eh, vuelto a presentar con diversas editoriales y con diversos comentarios de diferentes autores, prólogos, ¿no? Eh, la acción se llama, generalmente justamente estaba escuchando una ponencia de Martin Kraus, que es otro, es un profesor de la Universidad Fernando Marroquín, que decía que justamente con este libro acaba todo lo que vienen a ser los, los libros que tienen que ver con el nombre de tratado de la economía o ensayo de economía, desde el punto de vista de ensayos o desde el punto de vista de presentar un enfoque de filosofía económica, ¿no? Y actualmente lo que predomina es son libros manuales, ¿no? Como el libro de Rudy Dorwus de macroeconomía o el libro de Mankiw de macroeconomía, o donde hay toda una receta, pero no trascienden más que a presentar los modelos per se, diciendo que esto es la verdad, ¿no? Pero no te enseñan a pensar o criticar qué está detrás del pensamiento económico de los autores. Se sabe que Mankiw, eh, Oliver Blanchard, el mismo Rudy Dorwus que falleció hace algunos años, tenían una postura keynesiana, ¿no? Entonces, los otros son neo-keynesianos, ¿no? Blanchard y Oliver y Robert Mankiw. Y así, ¿no? Entonces, eh, con Mises ya se dejan de escribir ese tipo de libros que anteriormente se escribían los grandes pensadores económicos, ¿no? Como Adam Smith, La riqueza de las naciones, o Keynes también, que era un gran pensador intelectual, ¿no? Con su libro era un tratado, ¿no? Tratado acerca de empleo, ¿no? A él le llama teoría, pero en sí era un tratado, teoría de general de empleo. Creo que abajo dice, menciona que es un tratado y también los libros de John Locke y también eh, de, incluso el mismo libro de Marx es un tratado, es un ensayo, ¿no? De cómo piensa este personaje acerca de cómo debería ser tratada la economía, o sea, con un enfoque de economía normativa, ¿no? Eh, un poco de reseña sobre Ludwig Erich Edler von Mises. Nació en 1881 y murió en 1973. Este personaje fue capaz de demostrar lo siguiente, que la expansión de los mercados libres y la división de trabajo, que es un aporte de Adam Smith y David Ricardo, y la inversión en capital privado, que actualmente los libros de macroeconomía lo tratan por debajo de la inversión pública y el gasto público, como, o sea, o sea, sí le dan la connotación de que es importante, pero se preocupa más por darle más importancia a la ejecución del gasto público y la efectividad, y incluso dicen la eficiencia, ¿no? Cosa que no es tan cierta. El gasto público del crecimiento económico, cuando en realidad lo que mueve el crecimiento económico es la innovación que carga la inversión en capital privado y que
que junto con el capital privado per se son el verdadero motor. Ahora ese capital privado puede ser capital humano, capital en innovación tecnológica, capital físico, tiene diferentes aristas, pero es la única vía posible para la prosperidad ni el florecimiento de la raza humana. Ve que el socialismo sería desastroso. Mises no trata de no presentar juicios de valor en su libro, eh, y recurre a toda a un esquema formal lógico, eh, y utiliza lo que es, que le denomina praxeología, ¿no? Para estudiar su pensamiento, pero que recurre a razonamientos lógicos, para demostrar que el socialismo, al margen de que sea deseable o no deseable, es prácticamente imposible, ¿no? Y a eso le llama, la imposibilidad del cálculo económico social. Y es el gran aporte básicamente, de Mises, ¿no? Después de los aportes de- que estamos hablando en la parte A, la inversión en capital privado que proviene de toda acción humana también, ¿no? Por eso que su libro se llama Acción Humana. Sé que la intervención pública, además de obstruir y perjudicar al mercado, resultaría contraproducente y acumulativa, y llevando inevitablemente al socialismo, salvo que se derogaran todas las gamas de intervención. Entonces, lo ideal, igual que Hayek, es darle un límite al, al Estado sin que por ello vaya en detrimento de su poder de coacción, su poder de poner el orden del derecho y también su poder de dar seguridad, pero poner un límite de que no pueda, lo menos posible pueda intervenir en los procesos productivos de la economía, ya sea mediante regulaciones, ya sea algo peor, mediante un estado empresarial, porque a la larga eso sirven como tentáculos de poder que van ocupando las instituciones ¿no? que terminan siendo influidas por otras instituciones más de más arriba, que son las instituciones públicas, llámese ministerios o entidades de regulación o superintendencias, que al final, que que paradójicamente que tienen la intención de mejorar, ¿no? Y regular el comportamiento o sea, así que actúen de buena fe, terminan perjudicando, desestabilizando los equilibrios, eh, de largo plazo, ¿no? Podrían, crear un paliativo de corto plazo, por un programa social y algo así, pero eso en el largo plazo se traslada en inflación, en endeudamiento y, y acrecentamiento de las, y acrecentamiento Entonces, continuando con la presentación, también Ludwig von Mises es uno de los economistas, filósofos sociales más notables del siglo XX. En el curso de su larga y muy productiva vida desarrolló, eh, e integró una ciencia educativa de la economía basada en el axioma fundamental de que los seres humanos, bueno, continuando con la biografía de Mises,
decimos que Mises fue uno de los economistas y los filósofos sociales más notables del siglo XX, ¿no? Aunque su análisis económico está en sí mismo libre de valores subjetivos, que tiene que ver con la economía normativa, en el sentido que eran irrelevantes los valores defendidos por los economistas eh, de, de su pensamiento económico, ¿no? Mises concluía que la única política económica viable para la raza humana es la política de laissez-faire, o sea, dejar hacer, dejar pasar o de libre mercado, sin intervención permanente del mercado y con, de- con, con la prevalencia del derecho a la propiedad privada, con un gobierno estrictamente limitado a la defensa de la persona, o sea, haciendo valer los valores, los derechos fundamentales de las personas y haciendo valer los derechos fundamentales de la propiedad privada dentro de su área territorial, ¿no? De Estado. Eh, También decimos que era un indomable, atendiéndose a la verdad indomable de un siglo cada vez más devoto del estatismo y al colectivismo. Mises se hizo famoso por su intransigencia e insistir en un patrón de oro no inflacionista y en el laissez-faire, libre mercado, excluido, excluido en la práctica de cualquier puesto universitario por su forma de pensar, porque no convenía a la tendencia ya colectivista de las naciones, de los estados, mejor dicho. Ah, Mises siguió su destino valerosamente como asesor económico principal del gobierno austriaco en 1920, con lo cual consiguió por sí solo rebajar la inflación austríaca y desarrolló su propio seminario privado, que atrajo a los más destacados economistas, sociólogos y filósofos jóvenes de toda Europa. Y fundó la Escuela Neo-Austríaca de Economía, o sea, es un, ¿no? precursor de la Escuela Austríaca. La teoría, mejor dicho, no precursor, sino fundó su escuela que la denominó Neo-Austríaca. Pero también está dentro de la escuela austríaca, ¿no? También habló en uno de sus libros de teoría del ciclo económico y el crédito. Planteaba que el ciclo económico era aquel que culpaba de la inflación, o sea, era en gran parte esa variabilidad del ciclo económico y ese gran impacto del ciclo económico, sobre todo en las recesiones, era por la inflación y las depresiones. ah, o sea, la inflación y las depresiones que estaban, que eran causantes del ciclo económico malo, ¿no? Eran causadas por el crédito bancario inflacionista estimulado por los bancos centrales y fue adoptada por la mayoría de los economistas más jóvenes de Inglaterra a principios de 1930. Entonces, ahí había un vertiginoso crecimiento del pensamiento liberal, ¿no? Pero viene la Gran Depresión que tiene otras raíces que, que eran parte de un fenómeno cíclico y también parte que tiene que ver a- a acciones especulativas en los mercados financieros, que lamentablemente para los liberales tuvo que ser, ¿cómo se puede decir? Saneada con una política de muy corto plazo y a costa de endeudar y incrementar el gasto público, ¿no? En lugar de hacer una política de austeridad, que podría ser la más adecuada, reduciendo el nivel de gasto público, pero eh, el gasto corriente, o sea, reduciendo ministerios, reduciendo entidades que no favorecían mucho o no tenían un impacto directo, más bien perjudicaban a la economía. Pero se hizo todo lo contrario, ¿no? Se aumentó el gasto público hasta tal manera que se creó un crecimiento ficticio.
de corto plazo que en el largo plazo se transformaría en inflación, ¿no? Eso ya fue refutado en su momento usando la misma lógica de pensamiento keynesiano bajo el contexto de ISLM. Milton Friedman internaliza, mejor dicho, crea una variable adicional que es el fenómeno el comportamiento de expectativas adaptativas, con la cual demuestra que todo, todo intento del gobierno de estabilizar, entre comillas, o todo intento del gobierno de expandir la economía, a la larga se traduce solamente ¿cómo se llama? En retornar al mismo nivel de crecimiento o al mismo nivel de crecimiento o en términos al mismo nivel de PBI per cápita, pero con una mayor tasa de inflación. O sea, toda esa intencionalidad, ya sea a través de política monetaria o a través de política pública, eh, a la larga tiene un impacto ilusorio en el crecimiento económico, porque todo el crecimiento económico desde el punto de vista neoclásico y liberal es generado por el lado de la inversión privada. Y crece esta inversión privada y se vuelve más eficiente a través de la innovación tecnológica. Entonces, eh, usando herramientas metodológicas de del modelo ISLM que pertenece a una formalización eh, que hicieron Higgs, eh, autores como Higgs y John Higgs, que trataron de plasmar en las curvas eh, de oferta de bienes y demanda de dinero el equilibrio que estaba relacionado con la demanda agregada. Y esa demanda agregada tenía pendiente negativa y se expandía con el incremento de la oferta monetaria y se expandía también con el incremento del gasto público, que a la vez generaba un exceso de demanda eh, que se traducía en un nivel de incremento de la inflación y para también un nivel de incremento de del crecimiento. Entonces, Friedman usa un instrumento metodológico para que se llama curva de Phillips para demostrar que al final con ese instrumento y incorporando expectativas adaptativas, eh, la gente tarde o temprano iba ajustar en este caso la gente productiva y a la gente demandante iban a ajustar sus salarios, iban a ajustar sus niveles de producción de tal forma que a la larga se iba a retornar al nivel inicial de, de PBI real o PBI real per cápita, o mejor dicho, PBI real, ¿no? Porque el PBI per cápita puede cambiar por el número de incremento de inflación, ¿no? Perdón, de población. Tu PBI al nivel inicial de PBI real, pero con niveles más altos de inflación. Entonces era un fenómeno, decían que era el tema de la neutralidad del dinero, que también lo plantearon los clásicos en su teoría cuantitativa del dinero. Bueno, dicho esto, hay otra versión más completa de por qué el dinero es un fenómeno monetario, eh, de, que plantea la escuela austríaca y que no necesariamente tiene que pasar por el lado de la neutralidad del dinero. Pero ese es otro tema que se puede explicar en un otro documento que plantea Mises y después lo mejora o lo sintetiza de una forma más completa Murray y Rothbard, demostrando que todo el dinero simplemente eh, es per se generadora de inflación. El concepto volvamos al tema, el concepto de el, eh, eh, el capítulo que estamos estudiando, se desordenó un poco acá,
pero bueno, se llama eh, la acción deliberada o acción animal o reacción animal. eh, es una de las partes de los capítulos de Luding, del libro de Luding. Y ahorita creo que se ve. El capítulo se llama el hombre en la acción, capítulo uno del libro de acción humana de lo de Mises. Entonces, él parte de la acción deliberada o reacción animal. La acción humana es una conducta consciente, dice, que moviliza voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines o fines precisos, ¿no? Es una reacción consciente del ego, de los estímulos y las circunstancias del ambiente. Es reflexiva. Además de ello, es, eh, eh, es aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto. En resumen, eh, sirve para aclarar la primera fase, ¿no?, de la acción, evitando posibles interpretaciones de error. Bueno, básicamente acá lo que está hablando es que lo importante es que la acción humana es una conducta consciente, ¿no? Que moviliza la voluntad transformada en, o sea, toda voluntad y conlleva a una transformación que se transforma en una acción realizada por el ser humano. Pero esta acción no es una acción instintiva como de un animal, sino que esta actuación pretende alcanzar algunos fines específicos y objetivos eh, del ser humano, ¿no? Eh, y es una reacción consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente. Aunque podría ser igual que el animal que en base a sus instintos, en este caso del ser humano, los fines y objetivos son un abanico de posibilidades mucho más amplias, ¿no? Eh, no solamente es alimentación, ¿no?, o supervivencia, sino algunos grados de otros bienes que corresponden netamente a la raza humana, como la cultura, la música, qué sé yo, el arte. Después, nuestra ciencia se ocupa de la acción humana. O sea, y se enfatiza de que la acción humana es la que determina la ciencia económica, no de fenómenos psicológicos capaces de ocasionar determinadas actuaciones. Eh, es ello precisamente lo que distingue, separa la teoría general de la acción humana o parciología, que le llamó así, que fue como lo llamó, o mejor dicho, utilizó este término, este método para acomodarlo al estudio de la acción humana, que no era otra cosa que el estudio del comportamiento económico, que es muy diferente a la psicología, que es una rama de las ciencias de la medicina, ¿no? Entonces, la acción deliberada, bueno, el concepto de inconsciente empleado por la fraseología y el concepto subconsciente manejado por los psicoanalistas pertenece a dos órdenes distintos, dice, de raciocinio, a diferentes campos de la investigación, ¿no? La parciología, al igual que otras ramas del saber, debe mucho al psicoanálisis. O sea, de hecho que sí, el hombre está todo su comportamiento racional está asociado al psicoanálisis, pero el psicoanálisis por per se es estudiado dentro de la rama ¿cómo se llama?, de la psicología. Por ello es tanto más necesario trazar la raya que separa una del otro, a pesar de que se retroalimenta con estas ciencias, ¿no? Pero es importante marcar un desliz, una, una, una diferencia sustancial, ¿no? Uno es el comportamiento económico que se estudia a través de la praxeología y otro es el comportamiento subconsciente que se estudia a través del psicoanálisis. La acción implica acudir a ciertos medios o sea, toda acción humana implica acudir a ciertos medios para alcanzar determinados fines. Uno de los medios generalmente empleados para conseguir tales objetivos es el trabajo. Es lo que mencionábamos
presentación de la acción humana desde el punto de vista del libro de Murray y Rothbard, ¿no? Que el caso del consumidor, el que demanda un determinado bien o servicio final para conseguir, eh, tiene que tener la voluntad, ¿no? Que esa voluntad se transforma en una acción. Esa acción en este caso sería llevar a cabo un medio determinado para conseguir el bien final, que sería el trabajo. O sea, trabajar para una empresa o de forma independiente. Pero no siempre es así. Basta en ciertos casos una sola palabra para provocar el efecto deseado, ¿no? Que ordena o prohíbe actúa sin recurrir al trabajo físico, dice. O sea, no necesariamente tiene que ser trabajo físico, ¿no? Puede ser otro medio, o sea, un conjunto de medios. Pero por lo general, el ejemplo era más entendible utilizando el medio del trabajo, a través del cual obtenías el dinero, ¿no? Claro, el dinero para obtener el bien final. El hombre al actuar aspira a sustituir un estado menos satisfactorio a otro mejor. O sea, estamos desde el principio de disociabilidad local también acá. Igual que los modelos clásicos de microeconomía, ¿no? Eh, pero ellos lo plantean de una satisfacción inicial a una mejor satisfacción. Pero bajo este enfoque se podría ver que hay una situación de insatisfacción eh, que lleva al individuo a determinar, a llevar a cabo unas determinadas acciones o una determinada acción para lograr o alcanzar algunos objetivos que lo conlleven a encontrarse en un grado de satisfacción de insatisfacción mucho menor, ¿no? Entonces, con eso también, viendo desde otro punto de vista, aumentar su nivel de satisfacción, ¿no? O reducir su nivel de insatisfacción. La mente presenta al actor situaciones más gratas, dice, ¿no? Eh, entonces, dice que siempre el malestar el incentivo que induce al individuo a actuar. El ser plenamente satisfecho se carecería de motivo para variar de estado. Ya no tener ni deseos ni anhelos sería perfectamente feliz. Nada haría, haría simplemente viviría, ¿no? Que es como el caso eh, aunque no necesariamente sabemos cómo es, pero es la idea que uno tiene por tradición de lo que es el paraíso, ¿no? Donde ya no hay insatisfacción, todo está satisfecho. Pero ni el malestar pero ni el malestar ni el de representarse un estado de cosas más atractivo basta por sí, solos para impulsar al hombre a actuar, ¿no? A no procrastinar. Debe concurrir en un tercer requisito, advertir mentalmente la existencia de cierta conducta deliberada. O sea, el individuo debe darse cuenta, debe ser consciente de que existe una cierta conducta deliberada capaz de suprimir eh, eh, o al menos de reducir la incomodidad sentida. Sin la concurrencia de estas circunstancias, ninguna actuación es posible. El interesado ha de conformarse con lo inevitable. Entonces, pasa a otro punto del inciso 2 que se llama los requisitos previos de la acción humana y habla sobre la felicidad. Suele considerarse al hombre que ha conseguido los objetivos que se habían impuesto más exacto sería decir que esa persona es ahora más feliz de lo que antes era. Solo a través de juicios individualizados de valoración se puede ponderar la mayor o menor satisfacción personal. Estos juicios que son distintos según los diversos interesados.
O sea, cada cual tiene un sistema de preferencias, en otras palabras, si lo trasladamos al lenguaje como que nos han enseñado la teoría microeconómica, ¿no? Cada cual tiene un sistema de preferencias que hace que valore de forma distinta un determinado, una determinada situación final, ¿no? Frente a otra situación inicial, ¿no? Y aunque en una misma persona, y aún para una misma persona, son diferentes según los momentos. Esto es importante porque esto conlleva a determinar que las preferencias son más cambiantes en el tiempo que lo que normalmente se piensa. Una persona, si lo trasladamos al caso de un bien o servicio, sería la meta, el fin final, conseguir un determinado bien o servicio, por ejemplo, eh, alimentos, ¿no? Alimentos lácteos para el desayuno, de buena calidad. Entonces, esta persona puede ir cambiando su sistema de preferencias y a las 3 semanas ya no prefiere alimentos lácteos, sino otros sustitutos de los alimentos lácteos. De repente se da cuenta que no le hace daño comer tanta leche, ¿no? Y empieza a comer de repente, le darle más importancia a los jugos. Entonces ya cambia su sistema de preferencias, entonces le da una mayor valoración a los bienes finales, que son bienes hechos, en este caso sería el jugo, ¿no? Que alimentos de la leche. Y ahí puede ir cambiando a lo largo de- a lo largo del tiempo, cosa que no se toma muy en serio eh, la teoría microeconómica que asume por- para fines de análisis, ¿no? Formal, porque si no sería casi imposible o prácticamente imposible hacer un análisis, al menos en simple, ¿no? De comportamiento del consumidor. Pero eso conlleva que el modelo sea bastante irreal, porque todo ese periodo de tiempo que pudo el individuo haber cambiado de sistema de preferencias. Entonces, para, un, para efectos de entender la teoría económica está bien, pero para los liberales austriacos resulta que eso modelo puedes entenderlo, pero aplicarlo a la vida real puede llevarte a sesgos bastante fuertes, porque en ese periodo que tú vas a suponer que las preferencias no cambian, realmente las preferencias cambian. Y si lo llevas a nivel macro, es mucho peor el proceso porque cambia las preferencias de un solo individuo y también cambia las preferencias de millones de individuos en el tiempo y todos asumen una determinada formalidad de un sistema de preferencias. Por ejemplo, la función de preferencias tipo Capdulas o la función de preferencias tipo sustitutos perfectos, o la típica es la de Capdulas, ¿no? Donde se asume o se estima, podría decirse, los coeficientes de las caudulas o los parámetros de las caudulas para determinar si eh, eh, cierta afinidad sobre un bien versus, versus el otro bien, que puede ser un bien complementario, un bien sustituto, ¿no? O un bien independiente. Pero el hecho concreto es que esta función Douglas pueden estar cambiando sus parámetros que la definen y eso no se toma en cuenta en el análisis macroeconómico y microeconómico, conllevando a elaborar modelos empíricos bastante sesgados de la realidad. Eh, Eso es una conclusión a la que llegamos los liberales, ¿no? O sea, no es porque nosotros eh, no querramos usar herramientas matemáticas, no creemos que se está forzando a- con una actitud cientificista
de que todo tiene que pasar por una rigurosidad formal, pero que en este caso, el caso del ser humano, al menos esa rigurosidad formal no se puede realizar eh, para efectos este, de, de estimaciones empíricas de modelos y menos para aplicación de estos resultados para hacer políticas económicas, porque estamos partiendo de un modelo bastante sacado de la realidad empírica del ser humano, ¿no? Se están asumiendo tantos supuestos que están distorsionando un comportamiento mucho más amplio de lo que el hombre en realidad es. Se están sacando al hacer los supuestos, se están eliminando el comportamiento real del ser humano, ¿no? ¿No? Y lo están reduciendo a un ente casi o robotizado, ¿no? Que solamente busca su maximización en términos de incrementar su nivel de ingreso para comprar mayores bienes y servicios que de carácter material o intangible, pero que, y como le digo, que en este caso es el tema de que se están asumiendo que los niveles de preferencias o su sistema de preferencias no cambia en el tiempo, lo cual volvemos a hacer hincapié, como dice Ludwig von Mises, que sí pueda incluso cambiar de un día para otro, ¿no? Y eso se está viendo actualmente, se puede revisar utilizando lo que es el Big Data, ¿no? Y ver cómo van cambiando las preferencias de los individuos por determinados bienes a tiempo real, ¿no? Cosa que en la antigüedad no se podía, pues, ¿no? La valoración subjetiva con arreglo a la voluntad y al propio juicio lo hace lo que hace a las gentes más o menos felices o desgraciadas, ¿no? Después nadie es capaz de dictaminar qué ha de proporcionar mayor bienestar al prójimo. O sea, nadie se puede tomar atribuciones mesiánicas, ¿no? O jugar a ser Dios y dictaminar qué proporciona mayor bienestar social al prójimo, ¿no? Eh, o sea, ni al prójimo ni al costado, y peor aún, ni a toda una nación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería, en todo caso, eh, generar comportamientos, eh, comportamientos adecuados para lograr mayor bienestar de cada individuo? Cada individuo actúa por su propio bienestar, para lograr su propio bienestar, pero precisamente tiene que realizar acciones que conllevan al bienestar, eh, eh, a beneficiar al prójimo eh, deliberadamente o no deliberadamente, pero que un sistema de competencia perfecta hace que se forme una acción conjunta privada regulada por el propio mercado que conlleva que todos los agentes actúen de manera eficiente y generen que el bienestar general de la sociedad sea lo más eficiente posible. Cuando el Estado dictamina cuál es que es eficiente y qué no es eficiente, entonces entorpece el funcionamiento natural del proceso económico, ¿no? Y su acción inicial de mejorar el bienestar de los individuos termina empeorando a la larga, generalmente castigando a los individuos más productivos y premiando incluso a los que ni siquiera quieren trabajar para obtener determinados bienes, ¿no? Porque el sistema de preferencias es mayor, valora bastante el ocio. Eh, También se habla sobre eh, dentro del inciso 2 del capítulo 1 de los requisitos previos de la acción humana sobre los instintos y los impulsos. Después se habla en el punto 5 de la causalidad como requisito de la acción, y ahí básicamente serían los puntos que estamos tratando de la acción humana. Entonces, en los requisitos sobre los instintos y los impulsos, el método utilizado para la sociología de los instintos no es idóneo,
para llegar a comprender el problema fundamental de la acción humana, en tanto que la praxeología proclama que el fin de la acción es la remoción de cierto malestar, eh, y la psicología del instinto afirma que se actúa para satisfacer cierto impulso instintivo. Esa es la gran diferencia. Este es un comportamiento pensado, ¿no? Dentro del esquema de la acción humana, que es la acción económica del ser humano, ¿no? Muchos partidarios de tal escuela creen haber demostrado que la actividad no se halla regida por la razón, sino que viene organizada por profundas fuerzas innatas, impulsos y disposiciones que el pensamiento racional no comprende. También creen haber logrado evidenciar una inconsistencia de racionalismo, que es una escuela de pensamiento, ¿no? De la cual desemboca siempre lo encontramos en los centros de microeconomía tradicionales y actuales. El individuo es un agente racional, ¿no? Bueno, esa definición proviene de esta escuela de pensamiento de racionalismo de Descartes, criticando que la economía también creen haber logrado evidenciar la inconsistencia del racionalismo, ¿no? Algunos economistas liberales criticando a la economía por construir un tejido de erróneas conclusiones deducidas de falsos supuestos psicológicos, ¿no? Eh, pero lo que pasa, ¿no? Lo que pasa aquí es que, pero lo que pasa es que el racionalismo, la praxeología y la economía en verdad no se ocupan ni de los resortes que inducen al actuar, ni de los fines últimos de la acción, sino de los medios que el hombre haya para emplear con el objetivo de alcanzar, de, con, 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 con la meta de alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Que lo coadyuven a reducir su nivel de insatisfacción o que lo ayuden a aumentar su nivel de satisfacción, también podría decirse, ¿no? Luego, el hombre, habría que ver también, o sea, el tema de, yo les había hablado sobre el racionalismo, ¿no? Entonces, el racionalismo es otra, como le dije, una escuela de pensamiento que es la base de lo que actualmente es cómo se estudia la economía, ¿no? Y es una forma de pensar filosófica, ¿no? El racionalismo nos dice que la razón para llegar a la verdad. Ya, ¿qué es el racionalismo? El que plantea racionalismo es René Descartes, el fundador de la filosofía moderna. El racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia en Europa continental en el siglo XVII, reivindicando de que la razón para alcanzar la verdad, reivindicando la razón como el modo de alcanzar la verdad de las cosas, ¿no? Es un movimiento filosófico. Este movimiento filosófico impregna toda la filosofía moderna y contemporánea actual, ¿no? Es la aspiración para comprender el mundo a través de un conjunto de leyes. A partir de ciertos principios innatos de la razón, el ser humano puede enfrentarse al entendimiento y al dominio de la naturaleza, construyendo el saber de regularidades matemáticas. Y todo está bien hasta ahí. O sea, eso funciona muy bien en la física, en las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales es el problema, porque el individuo es más complejo y tiene espiritualidad y no solamente tiene razón. Por lo tanto, lo que hace Mises es crear otro sistema de pensamiento que se llama la praxeología, ¿no? Para, para estudiar la acción económica humana, ¿no? La praxeología. Entonces, ¿qué es la praxeología? Es una metodología
que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana, consciente de forma a priorística. Quiere decir que se utiliza esta definición. La priorística quiere decir que se utiliza para distinguir entre dos tipos de conocimiento. El conocimiento a priori es aquel que en algún sentido importante es independiente de la experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que, el que en algún sentido importante depende de, ¿no? Eh, en algún sentido importante depende de la experiencia. Entonces la praxeología es a priorística, o sea, es este conocimiento eh, lógico, independiente de la experiencia, ¿no? ¿Qué más? La praxeología se centra su atención en el individuo, que el individuo se refiere a la unidad básica, ¿no? Entre otras unidades dentro del mismo sistema. Eh, entonces, que actúa sacando de esta observación axiomas o principios elementales, que son inmutables e incuestionables, con los cuales analizar el proceso de la acción humana. El análisis comienza con apreciaciones y aspiraciones que tiene el consumidor, quien supuestamente operaría basándose en su propia escala de valores o sistema de preferencias, en este caso, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Combinando y entrelazando las escalas de valores o de preferencias de todas las personas, se generaría el total de la oferta y la demanda económica, como yo les decía, ¿no? O sea, como hay interdependencia entre todos los agentes económicos o consumidores y productores, cada uno con una escala de preferencias diferentes, pero que se transan en el mercado para cada uno lograr buscar su mejora o reducir su estado de insatisfacción, ¿no? Eh, por eso decimos que combinando y entrelazando las escalas de valores de todas las personas que se genera justamente dentro de un escenario de libre mercado, la Fire, la oferta total y la demanda total económica, ¿no? Y cuyo concepto transversal está anclado en la teoría del valor subjetivo. La praxeología también toma la ciencia económica, o sea, lo que hace Mises eh, lo que hace Mises es